Queridos, aquí cerca del muro de la Lamentación en Jerusalén, un saludo, el pastor Juan Cano. Te invito a que en el 2016 seas tú partícipe del próximo viaje. Estamos aquí delante de una menorá, un candelabro, según las medidas que nos indica la Biblia. Ven conmigo el 2016 y disfruta de estos momentos tan especiales aquí en la Tierra Santa. Que el Señor te guarde. Shalom. Queridos, oye una cosa. En el nombre del Señor Jesús, tú fuiste creado no para dar lástima, sino para ser más que un vencedor por aquel que te ama, para ganar, para ir de gloria en gloria. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Tienes que amasarlo, tienes que ser perseverante en el reino. Tienes que proclamar los versículos, aprender los versículos del reino, leer los versículos del reino, proclamar el reino. Queridos, el reino de Dios se expande proclamándolo. Hay que proclamarlo. Entra a tu casa y di: el reino de Dios está aquí. Entra a tu matrimonio y di: el reino de Dios está aquí. En el momento que tú haces eso, sometes todo bajo el reino. Queridos, deseo de todo corazón que estos vídeos alimenten el propósito de Dios en tu vida. Te bendigo que esta predicación, esta enseñanza, toque y alimente el propósito de Dios en tu vida. Que el Señor te guarde. Con vosotros, Pastor Juan Cano. Que el Señor lo guarde. Quien les habla es el pastor Juan Cano. Vamos a abrir juntos la palabra de Dios, querido, porque vamos a estudiar hoy sobre el reino de los cielos. Vamos a ir en los próximos meses, vamos a ir todos los versículos que nos dice la Biblia sobre el reino de los cielos y el reino de Dios. Lo vamos a estudiar, porque solo así vamos a tener una idea de lo que el Señor Jesucristo nos quiere transmitir. Porque hay un versículo impresionante que dice, por ejemplo, en Lucas 16, versículo 16. Abrid conmigo Lucas 16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Otra vez. Dice el Señor: la ley y todos los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar. Otra vez. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por, ¿qué dice? Por entrar. Bien. Abrid conmigo también, por favor, en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 10. ¿Lo tenéis? Dice aquí: porque este es de quien está escrito, y ahora habla de Juan el Bautista: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ahora oye el próximo versículo: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Significa que detrás de Juan el Bautista sí existe el ministerio profético, pero solo para confirmar lo que dijo Jesucristo. El profeta del Nuevo Testamento, o detrás de Juan el Bautista, ya ningún otro profeta, ni Mahoma, ni Joseph Smith, ni ningún otro de otra religión profeta se pudo levantar y decir otra cosa. Todos los profetas profetizaron hasta la venida del Mesías. Aquí lo dice: porque todos los profetas y la ley
profetizaron hasta Juan. Y desde entonces, dice el Señor en Lucas 16, versículo 16, dice, Lucas 16, 16, dice, y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de Dios es el mensaje primordial que el Señor Jesucristo una y otra vez Él anunció. Por ejemplo, dice en Marcos 1, versículo 15, dice aquí, Marcos 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en Él. Pero mirad lo que dice en Mateo 11, versículo 12. Mira lo que dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos arrebatan. ¿Sabes? Es interesante la violencia que se levanta, la desorden, el caos, los ataques cuando se habla del reino de Dios. Y ahora mira, Juan el Bautista predicó el reino de Dios. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de Dios sufre violencia. Querido, acuérdate que cuando tú oras, que el reino de Dios viene a tu vida y que venga a tu familia, se va a levantar violencia. Tú tienes que ser violente para arrebatarlo. El enemigo será violente para quitártelo. La palabra de Dios es interesante que dice el Señor en Mateo capítulo 13, versículo 19. Oye lo que dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Es impresionante la estrategia, el poder y todo lo que el diablo intenta de hacer para que tú no leas la Biblia. Cada versículo en la Biblia está empapado con el reino de Dios. Por eso, cuando el Señor quiere aumentar el reino de Dios o la influencia de su reino en nuestra vida, Él lo transmite por su palabra y por el Espíritu Santo. Como dice Mateo 12. En Mateo 12, cuando dice el Señor, dice, pero si yo por el Espíritu Santo, dice, pero si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, dice en versículo 28, dice, entonces a vosotros ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Queridos, hay una violencia, queridos, no esperes que de principio solo haya paz alrededor tuya. Cuando se habla del reino de Dios, se levanta tu carne y todo lo que es escondido del diablo se levanta. Hay poder diabólico que están escondidos, hay rebeldía, hay rebeldes, hay desorden. Todo se levanta en el momento cuando uno empieza a hablar del reino de Dios. El reino de Dios es fuerza a manifestarse al reino del diablo. El reino de Dios es fuerza manifestarse al reino del diablo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios vino a destruir el reino del diablo. Como dice en Daniel 2:44, dice que en los días, dice en Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Querido, ¿ok? Siempre que se habla del reino de Dios, todo lo que hay escondido, desorden se manifiesta. Y el reino de Dios tiene que humillar a todo. El reino de Dios tiene que controlarlo. El reino de Dios quiere controlarlo. Todo lo que hay desorden en tu familia. Si estás orando que el reino de Dios venga a tu familia, todo lo que hay escondido en tu familia, que no es del reino de Dios, se va a manifestar y tienes que someterlo. Hay violencia contra el reino de Dios y tú tienes que ser violento. El Señor dice, desde los días de Juan el Bautista, violencia se levanta contra el reino de Dios. Y tú mismo tienes que ser violento para arrebatarlo. El reino de Dios, cuando se predica el reino de Dios, todo poder diabólico sabe que ha venido su final. Por eso todo lo que hay escondido, sea carne, sea falsa motivación, sea una agenda escondida, sea lo que sea, se va a levantar.
Por eso hay que ser violento. El Señor Jesucristo dice, un día dice en Mateo capítulo 16, dice, ¿quién dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y dicen, unos dicen Juan el Bautista, otros Jeremías, otros los profetas. Y dice versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora oye lo que dice el Señor. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora oye lo que dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es interesante que el Señor dice, no dice te daré las llaves de una religión. No te daré las llaves del templo. No te daré las llaves de una nueva filosofía. Te daré las llaves del reino de los cielos. No dice una llave, sino dice diversas llaves. Y dice, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Interesante, yo esperaría que detrás de las llaves me diga, y todo lo que tú cierres. Algunas veces no te sirve nada cerrarle al enemigo la puerta, porque todavía está vivo detrás de la puerta. Hay que atarlo detrás de la puerta. Si le cierras a un perro la puerta, todavía está el perro ahí. Hay que ponerle el bozal, hay que atarlo. Todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Y con violencia tenemos que conquistar paso por paso, metro por metro en nuestras familias. Otra vez, miren lo que dice el Señor en Lucas 16, versículo 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos intentan entrar de una u otra forma con fuerza. Pero oye lo que dice en Mateo 11, versículo 12. Mira, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13, mira, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Queridos, el mensaje primordial de nosotros es el reino de los cielos. Porque cuando tú pronuncias el reino de Dios, cuando tú proclamas el reino de Dios, como dice en Salmo 103, versículo 19, dice, Jehová, dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Algunas Biblias dicen sobre todo, otras dicen sobre todos. Queridos, dice la Biblia en Isaías 6, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Saben lo que a mí me encanta? Que la Biblia hace una diferencia muy explícita sobre lo que es la tierra y lo que es el mundo. La tierra fue lo que Dios creó. El mundo es lo que el mundo creó. El diablo creó. Déjame explicarte otra vez. La tierra la creó Dios. El mundo es el sistema. El mundo es un sistema que quiere controlar la tierra. El Señor creó la tierra y el diablo o el sistema del ser humano creó el mundo para controlar la tierra. Pero la tierra nunca fue creada para ser dominada por el mundo, sino la tierra fue creada para ser dominada por el cielo. Por eso, cuando el ser humano peca, Él le da su autoridad a aquel a quien Él se somete, al enemigo. Y Jesucristo viene y lo primero que dice es, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Jesucristo vino a traernos de nuevo el reino de Dios. Él vino de nuevo a traernos el reino, para que de nuevo podamos dominar en medio de nuestros enemigos. Queridos, si nosotros no amasamos el reino de Dios con oración y con perseverancia en nuestra familia, miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33 dice, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Querido, no dejes de orar por tu familia hasta que todo esté leudado. No dejes de arrebatar el reino de Dios hasta... Mira,
somete todo el reino de Dios. Cuando dice Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primero el reino de Dios. ¿Cuánto me encantaría que algunas Biblias lo traduzcan como lo dice en griego? Basilea, buscad primero que todo en tu entorno se someta al reino de Dios. Otra vez, buscad, procurad que todo en tu entorno se someta al reino de Dios. Si algo no se quiere someter al reino de Dios, somételo tú con violencia. Todo se tiene, ¿cómo se hace? Por fe y con oración. Sométete. A ver, René, querido, ven aquí, querido, ven. Mira, si hay una situación que no quiere someterse al reino de Dios, coge la situación y sométela. Pero él se levanta de nuevo y de nuevo sométela. Y el próximo día otra vez sométela. Y en el trabajo otra vez sométete al reino de Dios. Otra vez. Y viene el momento que ya el diablo se cansa. Tú no, porque los que confían en Dios reciben nuevas fuerzas. Con cada día de batalla tú te pones más fuerte y el enemigo pierde fuerza. A todo, busca primero que todo en tu entorno se someta al reino de Dios. Mi familia, sométete al reino de Dios. Mi matrimonio, sométete al reino de Dios. Somételo tú. Querido, si tú no lo haces, no lo hará, gracias René, no lo hará nadie. Tú tienes que someter con violencia. Coge la situación, llévala en oración y dile, sométete en el nombre de Jesús al reino de Dios. Somételo. Buscad primero, dice el Señor en Mateo 6:33, que todo vuestro entorno esté sometido al reino de Dios. Tú tienes que hacerlo, queridos. Hay una batalla. Hay una batalla impresionante entre dos reinos. Mira, hay un reino que quiere dominar a través de ti, que es el reino de Dios. Y el otro reino quiere dominar a través del mundo, que es el reino del diablo. El Señor dice en Mateo capítulo 12, dice que el diablo tiene un reino. Y también en Marcos capítulo 3, que tiene un reino. Y también en Lucas 11, que tiene un reino. Y en Daniel capítulo 10 dice que el príncipe estaba sobre una región. Lucas 8, los demonios le dicen, por favor, no nos eches fuera de esta región. Al demonio le encanta ganar terreno. Quiero decirte, tú eres un terreno, tu familia es un terreno, tu vida es un terreno. Somete todo en ese terreno al reino de Dios. Tienes que ser violento. Tienes que proclamar la palabra de Dios una y otra vez. Cada vez que proclamas, estás amasando. Cada vez que pronuncias, le das una vuelta a la masa. Cada vez que estás pronunciando, le das una vuelta a la harina. El Dios de los cielos levantará un reino. ¡Wam! Le das una vuelta a la masa. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Y otra vez le diste la vuelta a la masa. Cada vez que predica, queridos, oye una cosa. En el nombre del Señor Jesús, tú fuiste creado no para dar lástima, sino para ser más que un vencedor por aquel que te ama, para ganar, para ir de gloria en gloria. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Tienes que amasarlo. Tienes que ser perseverante en el reino. Tienes que proclamar los versículos, aprender los versículos del reino, leer los versículos del reino, proclamar el reino. Queridos, el reino de Dios se expande proclamándolo. Hay que proclamarlo. Entra a tu casa y di, el reino de Dios está aquí. Entra a tu matrimonio y di, el reino de Dios está aquí. En el momento que tú haces eso, sometes todo bajo el reino.
Queridos, soy el pastor Juan Cano. Estamos aquí en estas escaleras, que es del tiempo de Herodes, que él hizo especialmente para que los peregrinos pudieran entrar directamente al templo. Desearía que tú estuvieras en el 2016 conmigo aquí en Jerusalén, aquí en Israel, y que tú experimentes todo esto. Querido, anímate, ora, pregúntale al Señor, ten fe para este viaje. Y yo te invito a que vengas conmigo el 2016 con Dynamis Radio y el pastor Juan Cano a estas escaleras que seguramente que el Señor Jesús en uno u otro momento también usó para subir al templo. Que Dios te guarde, querido. Shalom. Los violentos. No, si eso es para Dios, todos. Todos. ¡Oh! Uno tiene que ser violento. Queridos, tu oración, mi oración primordial, déjate de poetas, déjate de rollos, déjate de tonterías, déjate de Disneyland, déjate de orar, deja de orar para impresionar a las personas. Que algunos oran para impresionar a las personas, deja ya. Cuando tú ores, di: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como nosotros también perdonamos una y otra vez a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, porque sino líbranos del mal. Y luego dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Queridos, deja de orar tonterías. Ora lo que Cristo dijo que ora. Queridos, perdona. No ofenses al Señor diciendo: la oración del Padre Nuestro no es una oración, solo fue un modelo. Si Jesucristo te dice que tienes que orar así, tienes que orar así. Pero hay algunos que saben más que el Señor. No, eso no era lo que el Señor quería decir así. Tú sabes lo que Él quiere decir. Él sabe muy bien lo que dice. Y cuando vosotros orasteis: y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en mi entorno. Venga tu reino en mi entorno. Hágase tu voluntad en mi entorno, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro, dámelo hoy para que yo pueda alimentar mi entorno. Queridos, lo domina en medio de tus enemigos. Queridos, come on. Tienes que coger tu vida, somete todo bajo el reino. Sométete. Buscad primero el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Ir a la iglesia también es parte, pero no es eso. Buscad primero el reino de Dios significa, oye lo que dice en griego: buscad que todo esté bajo gobierno de Dios. No deje de orar hasta que todo en tu casa, tu entorno, esté bajo el gobierno de Dios. Que la tele esté bajo el gobierno de Dios. Que las palabras estén debajo del entorno de... Que la hora que tú te acuestas esté bajo el gobierno de Dios. Que la hora a que te levantas esté bajo el gobierno de Dios. Como comes, que esté bajo el gobierno de Dios. Todo tiene que estar bajo el gobierno de Dios. No hay cosa mejor para ti y para mí que estar bajo el gobierno de Dios. El reino de los cielos ha venido a España. El reino de Dios ha venido aquí. Y todo constructo diabólico está temblando. En este momento está desesperado y no sabe cómo atacarnos. Pero hay una cosa: que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Pero el enemigo no te lo va a hacer fácil. Tú tienes que someterlo todo bajo el reino de Dios. Dice el Señor: buscad primero. Esta mañana me partí de risa. Tú nunca te ríes. Por lo amargo nunca se ríen. Gente amarga nunca se ríe. Mira, dice el Señor en Mateo: mirad los pájaros, no siembran y no cosechan,
Pero ¿sabe lo que dice Lucas? Me encanta. Mirad los cuervos. En Mateo dice los pájaros. En Lucas dice los cuervos. Dice, mirad los cuervos. No siembran, no hacen nada. ¿Y sabes lo que a mí me da gracia? ¿Querés saberlo? Dice Jesucristo, mirad los cuervos. Mirad los cuervos. No siembran, no tienen lugar para meter almacenes. Los cuervos no tienen almacenes. No siembran. Y vuestro Padre los alimenta. ¿Os puedo decir una cosa? ¿Queréis oírlo? Cuervos son animales impíos. Impíos. Y yo tengo una pregunta. Si Dios a un animal impío lo alimenta, ¿cuánto más a nosotros? Y Él dice, pero no dais cuenta que el enemigo va engañado. ¿Qué me pongo de vestir? ¿Qué voy a comer? Dice Jesucristo, queridos, esas son las oraciones de los paganos. Eso así, dice, vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Dice, buscad primero el reino de... Queridos, yo deseo con todo mi corazón que experimentes honestamente, que dejes de orar por pan, por ropa, por esto, y que empieces desesperadamente a buscar el reino de los cielos. Queridos, si no fuera así, que en el reino de Dios todo está contenido, ¿por qué Él te dice busca primero el reino de Dios y todo será añadido? ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Y el único que Él te dice busca el reino de Dios. Él no te dice busca esto, busca lo otro. Dice, buscad el reino de Dios y su... Esa palabra justicia se puede traducir de dos formas. Busca primero el reino de Dios y procura que tú estés delante de Dios de una forma correcta. O estar en buenas cuentas, ¿cómo se llama? En cuentas limpias delante de Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo tienes las cuentas? No te estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu conciencia. Busca primero el reino de Dios y que tú delante del Señor esté todo bien. Y no me vengas con el rollo, el Señor conoce mi corazón. Por eso te dio otro nuevo, porque el primero estaba podrido. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y no un novio. Busca primero el reino de Dios y no el trabajo. Busca primero el reino de Dios y no prosperidad ni felicidad. Pastor, pero eso funciona. Te lo voy a decir. No sé cómo explicarte lo que funciona. Es que no sé cómo decírtelo. Busca primero el reino de Dios y tendrás tu sorpresa. Como el Señor te lo va a dar todo. El momento hay una lucha infernal aquí. Una lucha impresionante. Impresionante. Tienes que amasarlo. Tienes que ser perseverante en el reino. Tienes que proclamar los versículos. Aprended los versículos del reino. Leed los versículos del reino. Proclamad el reino. Queridos, el reino de Dios se expande proclamándolo. Hay que proclamarlo. Entra a tu casa y di: el reino de Dios está aquí. Entra a tu matrimonio y di: el reino de Dios está aquí. En el momento que tú haces eso, sometes todo bajo el reino. Dynamis Radio. Conéctate con Dios.
y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Dinamis Radio. Conéctate con Dios. Queridos, os saluda el pastor Juan Cano aquí desde Jerusalén, justo en la ciudad antigua. Aquí detrás mía hay parte del muro que apoyaba el templo de Jerusalén. Y os saludo y os invito para el próximo viaje 2016 que estéis con nosotros aquí en Dinamis Radio. Que el Señor os guarde. Shalom. Hay que proclamarlo, pronúncialo, no lo pienses, pronúncialo. Pronuncia: el reino de los cielos se ha acercado a mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. El reino de Dios está cerca. Mira lo que dice el Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo voy a enseñar otra vez. René, querido, ven aquí. Esto es un día, this is a daily business. Esto es un día a día. Ponte por favor aquí arriba, René. René representa el reino. Y yo lo cojo al reino y lo arrebato para abajo, lunes. Y entonces me voy a la cama. Y me levanto. Y martes otra vez. Y me voy a la cama. Y miércoles otra vez. Todos los días tienes que arrebatarlo. Hasta que venga un viernes y él se quiere ir y dice: ¿a dónde más? Esta vez te quedas aquí. Los violentos lo arrebatan. Mira, lo voy a enseñar. Ponte de pie, por favor, querido. Luis Miguel, ponte de pie. Luis Miguel, es mi trabajo. Ponte, por favor, tú eres mi suegra. A ver, Vicky, ponte por favor, es mi matrimonio, claro. Yo en la oración voy con la llave del reino y cojo el reino y digo: reino, el reino, el reino no es que no quiere, sino hay poderes que quieren quitarte la atención. Te quieren distraer. A ver, necesito 2 demonios, vamos aquí. Vosotros, esas caras son perfectas, ven aquí. Vosotros no podéis tocar el reino, pero sí ellos me pueden estorbar a mí. Al reino no le pueden estorbar, pero a mí. Entonces ellos intentan estorbarme, pero como yo tengo las llaves, te ato en el nombre de Jesús. Te ato, te pego un zampazo, quita. Y entonces me intenta, pero te ato. Y yo le digo: reino de Dios, ven a mí. René, por el quito del medio. Y traigo reino. Lo traigo a mi familia. Y digo: mi matrimonio lo someto al reino. Entonces el reino lo cojo con violencia. Y lo cojo con violencia y lo traigo a mi trabajo. Y digo al trabajo: sométete al reino. Entonces, ¿dónde está mi suegra? Ahí me tienes que ayudar. Ya, entonces lo traigo a mi entorno, mi familia. Y lo traigo al reino. ¿Cómo? ¿Cómo lo traigo? Con oración. Padre, tu reino venga a mi casa, a mi esposa, a mi familia. Somételo con oración. Gracias. Somételo con violencia. Trae el reino con violencia. Amásalo. Uy, pobrecito. Amásalo. Querido, hay que amasarlo con violencia. Tu reino venga. Queridos, hay una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque cuando el reino empieza a dominar en tu familia, las cosas van de repente, cambian. Queridos,
Si yo os contaría lo que he visto las últimas 3 semanas, ¿creo una cosa? Lo que no he visto en 27 años. ¿Es verdad, Vicky? La pastora, hay cosas que solo ella y yo sabemos. 27 años. ¿O cuántos años estoy salvado? 27, sí. Aunque parezco 24, dígame. He visto funcionar cosas que desde 16, 18, 20 años no funcionaban. Han cambiado en 3 semanas. Y el Señor me lo dijo. Y me dijo, no va rápido. Tienes que amasarlo, orarlo. Coge la situación y amásala. Contamínala con el reino. Contamínala. Amásala. Traspásala. Órala. Señor, tu reino venga, tu reino venga, tu reino venga, tu reino venga. ¿Y sabes qué? Contra más reino le meto a la situación toma el aspecto del reino. ¿Sabe lo que estoy haciendo en este momento? Le estoy cambiando el código genético a cosas en mi vida. Cosas que eran difíciles, cosas que eran rebeldes, cosas que eran cabezonas, cosas difíciles. Os voy a contar una cosa. Ahora, desde semanas, pase lo que pase, ¿sabe lo que digo? Ya se enterará. Porque el reino ha venido. Y pase lo que pase, ya se enterará. Ya es tarde, el reino ha venido. Toda situación por las mañanas cuando me levanto, Señor, tu reino venga, Señor, de esta mañana, Señor, quiero crecimiento conforme al reino. No quiero crecimiento conforme a estrategias, no quiero crecimiento conforme al esfuerzo humano, no quiero crecimiento conforme a G12, G15, G14, G7, yo qué sé. Yo quiero crecimiento conforme al reino. ¿Y sabe lo que he orado? Oye, hemos repartido 450,000 CDs. Pero la hemos repartido. Pero ahora le he enviado detrás el reino. Y le he dicho, Señor, que tu reino alcance todos los CDs. Y le he dicho, Señor, que tu reino venga por cada WhatsApp. Que tu reino venga por cada predicación. Que tu reino venga por cada persona. Que tu reino venga sobre toda la iglesia. Le he dicho, Señor, yo no voy a perder más a nadie aquí. Aquí todos los rebeldes se van a convertir en discípulos. Los cabezones en discípulos. Todo, le voy a sacar toda clase de demonios. Porque el reino de Dios ha llegado. He dicho, Señor, aquí yo no pierdo ninguno más. He perdido bastante gente durante los últimos años. No tanto, pero lamentable, cada uno es bastante. Por no haber cambiado. Pero ahora viene una buena noticia y ahora sujétate. Si ellos no tienen fe para cambiar, yo tengo fe que ellos van a cambiar. Porque mi oración del reino es más potente que su vinculación con el mundo. Oye esto. No me importa qué vinculación tienen con el mundo, mi oración con el reino es más potente. Querido, por eso es igual lo que hay en tu familia. Es igual lo que hay en tu familia. Dile, el reino ha venido, el reino ha venido. El reino ha venido. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Queridos, oh Señor, mira, el reino de Dios va a venir con poder. Mira, queridos, mira lo que va a pasar los próximos meses aquí. En pasión por Cristo y por toda persona que me oye por la radio y recibe con buen corazón. Si alguien me está oyendo
para criticar el mensaje, quiero decirte que me das pena. Ya está. Pero si tú oyes el mensaje del reino de Dios, las próximas semanas y meses, oye, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Porque en el reino está todo lo que nosotros necesitamos. Por eso alimenta el reino revelado a tu vida con la palabra. Coge todos los versículos del reino, proclámalos, pronúncialos, apréndelo de memoria. El reino de Dios ha venido con poder. Jesucristo empezó hablando del reino y terminó hablando del reino. Pablo en Hechos 19, versículo 8, habló 3 meses del reino. 3 meses habló del reino. ¿Cuánto me hubiera gustado ser un ratoncito en esa sinagoga y esconderme para oír el reino? Me hubiera gustado oír como Pablo predica del reino. Pero ¿sabes qué? No le trajo mucho fruto, porque dice versículo 10, oye, 19:9, oye lo que dice. Pero endureciéndose el corazón de algunos. Algunos no están dispuestos a recibir el reino de Dios cuando se acerca, porque saben que todos sus reinos, sus mundos, tienen que someterse al reino de Dios. Queridos, por eso, el reino de Dios es como un grano de mostaza. Fue sembrado. Queridos, pero ahora oye, la semilla sin agua se muere. La semilla es la palabra. El agua es la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú vas a la intimidad con el Señor, el rocío de la mañana te rodea. El rocío de la mañana alimenta esa semilla. Queridos, ten cuidado que la semilla no sea ahogada por espinos. Ten cuidado que no seas distraído. Confíame, el enemigo va a hacer todo lo que pueda para quitarte la atención de las semillas del reino. Ten cuidado que no te enojes con las piedras. Que no te enojes porque lo vas a perder todo. Y dice en Lucas 8, versículo 15, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dice, lo que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, ¿cómo? Con perseverancia. Queridos, ahora, en este momento, tenemos julio, si no me equivoco. Vale. Queridos, hemos entrado como iglesia en una nueva dimensión, en algo nuevo. Y oíme una cosa, yo pensaba siempre, y también todavía hoy te lo puedo testificar que es así, pero ya no tanto así, que siempre que tú quieres avanzar viene el enemigo y te ataca, ¿a que sí? Vale, pero ahora oye una cosa, en verdad no te ataca a ti, sino a la palabra del reino, porque sabe que esa palabra es su final. Esa levadura va a traspasar tu vocabulario, tu mente, tu corazón. Y vas a proclamar una y otra vez. Yo desde el lunes, hay un versículo que lo he proclamado honestamente miles de veces, y es este. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y el otro día cuando uno se levantó contra mí dije, Señor, qué pena que no sabe que tú dominas sobre él. Es igual quien se levante contra ti, el Señor domina todas las situaciones. Queridos, ahora las cosas van a ir más fácil, yo te lo prometo. ¿Será difícil retener la palabra? Sí. Retener la palabra es difícil porque el enemigo va a hacer todo para quitártelo. Pero cuando la retienes, todo lo que viene va a ser más fácil. Porque, ¿sabes qué?
No vas a luchar en tus propias fuerzas. No vas a decir, pero doblo rodillas. No. Pero es que estoy orando, pero es que estoy ayunando. No, olvídate. Tú vas a decir una cosa. El reino de Dios ha venido y todo se va a someter al reino de Dios. Quiera o no, yo lo obligo. Dilo, yo obligo. Porque cuando dice el Señor en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios. Oye, ¿cómo suena? Buscad primero el dominio de Dios en la tierra. Procura que todo, mira queridos, no permites ninguna perversidad en tu entorno. Pero os doy un consejo. Muchas veces no te sirve nada hablar. Algunas veces tú le dices a una persona que cambie o que deje eso y la persona se pone peor. Hazlo así. Señor, que tu reino venga. Que tu reino domina a esa persona. En el trabajo, un chismoso, una persona perversa, alguien que te está amargando la vida, dile, Señor, tu reino venga. Que tu reino se preocupe de él. ¿Por qué? Porque el Señor quiere gobernar. Mira, con esto termino. Queridos, Pastor Juan Cano, delante de estas 3 entradas para el templo en Jerusalén, aquí hay 3 puertas en forma de un arco, claro, ahora están cerradas, pero en su momento era la entrada para el templo. Ven conmigo el próximo año, 2016, experimenta un viaje que va a profundizar tu vida en el Señor Jesucristo. Aquí en Jerusalén, aquí en Israel, con vosotros, Pastor Juan Cano. Dios te guarde. Shalom. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Dynamis Radio. Conéctate con Dios. Lo voy a explicar. René, ven querido. Tienes tanto cuerpo que parece mucho reino. Ven aquí. Aunque ha perdido kilos, ¿eh? ¿A que sí? Bien. Pero necesito uno que no ha perdido kilos. Ven aquí, querido. Mira, el niño está aquí. El reino está aquí. Dios el Padre sabe que para cambiar esta situación se necesita el reino. Pero ahora viene una cosa. El reino no viene automático. El reino necesita a uno que reclame el derecho de Dios de venir a esta situación. Os explico. René, di en voz alta. Yo quiero cambiar esa situación. Desde el cielo suena el deseo de Dios de cambiar la situación. Desde el cielo suena el deseo de Dios. El Señor quiere cambiarla, pero el Señor necesita a alguien en la tierra que reclame el derecho de Dios de venir a esa situación. Y cada vez que tú no oras, tú dejas a esa situación que haga lo que quiera. Y no la cambias hasta que digas, el cielo dice, yo quiero cambiar esa situación. Yo también, que tu reino venga. Y el cielo está esperando a alguien, y ahora oye, que lo invite. El cielo necesita a alguien que le abre la puerta a casa. Gracias. El cielo necesita a alguien que reclame el derecho de Dios venir a tu matrimonio. Oíme una cosa. Todos estos cursos de matrimonio, crucero de matrimonio, salto de paracaidista de matrimonio. Haced lo que queréis. Haced lo que queréis. Pero estoy preocupado de una cosa. ¿Queréis saberlo? En mi seminario bíblico teníamos temática.
La carta de Éfesos, 700 hojas tuve que estudiar. La carta a la iglesia de Éfesos, en el seminario bíblico, en los 3 años, 700 hojas. Y yo te digo por qué lo sé. Porque me las tuve que tragar. Teología sistemática del Nuevo Testamento. Teología del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, 3 meses. Demonología, 6 meses. Cristología, 6 meses. Pneumatología, 6 meses. Pero ¿sabes lo que no tuvimos? ¿Qué no teníamos, Vicky? El reino de Dios. Ahora digo, Señor, lo más importante no me lo enseñaron. Pero yo te digo una cosa. Yo creo que Dios se lo reservó. Y te digo cómo. Me dejó pasar todo bien duro. Este ministerio fuerte. Me lo dejó pasar. Para luego decirme, hijo, ¿qué? Invita a mi reino. ¿Para qué? Y el Señor me dice, irá más fácil. De repente, los golpes míos son más fuertes. Porque los golpes vienen acompañados del reino. Y todo va a cambiar. Esta iglesia va a cambiar. Oíme una cosa, los nuevos convertidos, y os voy a contar una cosa. El viernes me quedé asustado. Me vinieron 2 personas que no eran de la iglesia Pasión por Cristo, de otro sitio, a buscarme consejo. Yo no estaba cansado, estaba bien fresco y me quedé asustado. ¿Y sabe lo que me di cuenta? ¿Qué discrepancia, ¿está dicho en español? Discrepancia. Hay entre mi gente y otros. Y dije, si los míos están sanos, si los míos están como un caño. Y dije, Señor, impresionante lo sano que está la iglesia. Tú no lo sabes hasta que tienes mucho contacto con personas de afuera. Y no te digo con personas del mundo. Y me dije, Señor, ¿cómo de bueno y sano está la iglesia? Y querido, subí una cosa. Los nuevos convertidos ahora en Pasión por Cristo. Tú no necesitas 10, 12 años para convertirte en un pastor. Tú puedes empezar tu ministerio. Si lo haces bien, en 3, 4 años. Aquí las cosas se van a acelerar. La gente, el discipulado, no necesita los 24 cursos. Es el reino manifestado. Queridos, las cosas se van a acelerar. Lo que antes duraba 1 año va a durar 1 mes. Lo que duraba 10 años va a durar 1 año. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios es como un invernadero. ¿Está bien dicho? El reino de Dios es un invernadero donde recibes un crecimiento sobrenatural. Y ahora, orando, el Señor me enseñó que lo que a mí me duró 11, 12 años, a vosotros va a durar 3, 4 años. Y no necesitas cursos, 99 cursos. Lo que necesitamos es esto. Es el reino de Dios con poder sobre nuestra vida. Como dice en Marcos 9:1. Dice, en Marcos 9:1, dice, de cierto digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Queridos, las cosas se van a acelerar porque el reino de los cielos ha venido. Ahora las cosas van a acelerar, querido. Confíeme, pero va a ser un poco duro porque el enemigo va a intentar de quitarte toda la palabra. Pero tú no, tú la vas a retener.
Tú la vas a orar, tú la vas a amasar, tú la vas a proclamar, tú la vas a creer. Le vas a dar vuelta a la tortilla, a la masa, le vas a dar la vuelta. Y vas a orar y vas a meter la mano en la oración. Y le vas a dar la vuelta y le vas a dar la vuelta hasta que toda la masa esté leudada. Y ahora oí una cosa, más que nunca, yo siempre creía, yo siempre confiaba, yo siempre lo he creído de todo corazón, que España completamente va a huir del Evangelio. Pero ahora oye una cosa, hoy, con el reino de Dios, digo, madre, ¿quién nos va a parar? El reino de Dios es como un bulldozer que pasa por la selva y abre un camino. El reino de Dios ha venido a esta nación. El reino de Dios es lo más poderoso que hay en toda España. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar en esta nación. ¿Por qué? Porque hay aspectos del reino que ya han venido. Hay algunos que vendrán, pero hay algunos que ya han venido. Y el reino de Dios se va a manifestar de diferentes formas. Y ahora escríbete cómo. Primero, los hijos del reino se comportarán como hijos y no como esclavos. Segundo, los hijos del reino, como dice en Mateo 13, abridlo conmigo y entonces terminamos este estudio bíblico. Mateo 13. Dice en versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Sabe por qué el reino de Dios ya está aquí? El otro día me dijo uno que el reino de Dios no está aquí. No, pero tranquila, qué bonito es que cuando uno lee la Biblia. Y le dije, ¿tú crees que yo soy un hijo de Dios? Dice, yo también. Digo, vale, pues ya el reino está aquí. Porque dice Mateo 13, versículo 38, que nosotros somos los hijos del reino. Y si somos los hijos del reino, el reino está aquí. ¿A que sí? Los hijos del reino van a comportarse como hijos del reino y no como sinvergüenzas. Toda rebeldía va a desaparecer. El temor de Dios va a venir. Los hijos del reino van a orar como hijos del reino. Y ahora oye, tercero, escríbete. Los hijos del reino van a dominar su vida, su entorno como hijos del reino y no como esclavos. Vas a dejar esas oraciones que algunos... Hay un arma diabólica. En alemán se llama Selbstmitleid. ¿Cómo se llama eso en español, Vicky? Autolástima. Hay algunos que quieren provocar autolástima. ¿Habéis visto? Autolástima. ¿Está bien dicho en español? Autocompasión. Mirad para acá. No caigas en la trampa de otro de autocompasión. Porque hay gente que quiere recibir algo por autocompasión. Y te voy a decir una cosa. Dios es inmune contra autocompasión. Él tiene compasión, pero no comprende autocompasión. Porque algunos quieren ser, ay, yo soy el pobrecito, con eso no vas a ningún sitio. Los hijos del reino van a orar como leones. No las lágrimas que dejaron, ay Señor, mire, no, las lágrimas se van a convertir en flechas. Las oraciones se van a convertir en espadas. Queridos, tenemos que ser violentos en la oración, porque los violentos arrebatan el reino de Dios. Los hijos se van a comportar como hijos, van a orar como hijos, van a dominar como hijos. ¿A que sí? Y van a orar como hijos. Y van a, mira para acá, sembrar como hijos. Van a sembrar como hijos. Porque dice la Biblia que cuando Josué llegó a la tierra prometida, el maná dejó de existir. Y a partir de entonces vivieron de lo que sembraron. Hijos con esto termino. Ladies and gentlemen, mira para acá. Mendigos viven de lo que le dan.
hijos viven de lo que siembran. Por eso las cosas van a cambiar. Tu familia va a cambiar, tu entorno va a cambiar, querido. Todo va a cambiar porque el reino de los cielos ha venido con poder a nuestra vida. Y nos despedimos con fuerte aplauso. ¿De acuerdo, queridos?